Va a seguir algo que precisamente a todos los inmigrantes nos preocupa, porque hay una situación muy complicada y es que millones de personas están recibiendo cita a corte por casos de deportación. Así es, ¿y cómo podemos prepararnos si estamos en esta situación? Y para eso le damos hoy la bienvenida al abogado de inmigración Héctor Benítez y a Gerber, que es el cliente de sí. este día. Entonces, bueno, abogado, cuéntenos, ¿qué hacemos si recibimos esta cita a corte por deportación? Claro, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de buscar asistencia jurídica, ¿ok? Tratar de ubicar un abogado de inmigración, pero en su defecto hay que revisar el documento que nos están entregando de las autoridades migratorias, porque ahí se va a indicar dónde es la dirección de la corte, ante quién debo acudir, y lo que no puede bajo ninguna circunstancia faltar es que yo me presente a esa cita de inmigración. Lo que acaba de decir usted es básico, porque ¿qué pasa? Uno recibe esa cita y lo primero que le entra es pánico, y entonces ya se le hace uno que va a pasarle lo peor del mundo. Entonces, ¿qué pasa si no me presento? Si digo, no, mejor no voy. Mira, lo primero que debes entender es que bajo ninguna circunstancia debes tener miedo. Miedo es a no presentarte realmente, porque las consecuencias son nefastas. Tú puedes ir tranquilamente ante el juez de inmigración, incluso te puedes presentar en la primera oportunidad hasta sin abogado. Lo importante es que no faltes a la cita de inmigración, porque el juez va a identificarte y te va a dar una nueva oportunidad para que tú te presentes ya con asistencia jurídica adecuada. Ok, abogado, ¿qué pasa ese primer momento que llegamos a la corte? ¿Qué va a suceder? Mira, cuando tú llegas a la corte, realmente el juez lo que va a hacer es leer tus derechos, decirte en qué consiste la naturaleza de la audiencia, va a verificar qué tipo de alivio migratorio estás buscando, pero sobre todo él lo que te va a dar es la oportunidad para que tú puedas presentar a posteriori tu caso con las pruebas que te respaldan. Entonces, no hay motivo para que tengas realmente ningún tipo de miedo en presentarte ante el juez, porque el juez no está, digamos, destinado a hacerte daño ni nada. Él sencillamente te quiere escuchar, quiere identificarte y ya. Yo te veo, Gerber, con una cara de preocupación. ¿Quieres hacer alguna pregunta también para tu abogado? Sí, tengo una pregunta. ¿En la segunda corte o después es obligatorio que el cliente vaya a la corte o tú puedes ir solo? Mira, acuérdate que los casos pueden ser múltiples. Tú puedes tener nada más lo que llaman un respondent o puedes tener múltiples beneficiarios de ese proceso. Hay uno que es el lead respondent o el principal. Él indiscutiblemente tiene que presentarse a todas las audiencias. Es posible que el juez exima al resto de, digamos, los beneficiarios o familiares, en el sentido de que no es necesario que vayan, pero el lead respondent o el principal siempre tiene que ir a todas las audiencias, siempre. Abogado, para quienes están asustados con esta situación, ¿es posible que te deporten en esa primera audiencia? No, bajo ninguna circunstancia. La primera audiencia es una audiencia de presentación, es una audiencia nada más donde, te reitero, van a identificarte, a ver quién eres tú y qué tipo de alivio migratorio estás buscando, pero de ahí no va a pasar absolutamente más nada, ¿ok? Ahorita decía en un principio es muy importante que tengan un abogado a su lado. Pero ¿qué pasa si no tiene uno dinero? Si no tiene uno dinero para pagarle a un abogado, ¿qué puede hacer uno? ¿Puede hacer uno realmente todo ese proceso solo? Mira, no es recomendable. De todas maneras, cuando a ti te dan el primer documento de inmigración para que te presentes a una corte, usualmente viene ahí un listado de organizaciones sin fines de lucro o de abogados que prestan servicios gratuitos. Tal vez no es tan fácil acceder a ellos de forma inmediata, pero es un listado bastante amplio y ellos te pueden prestar asistencia jurídica gratuita. Obviamente, si tú quieres tu abogado privado y lo puedes contratar, perfecto, es lo ideal. Pero si no, puedes acudir a este tipo de organizaciones y ese listado va a aparecer, digamos, adjunto a ese documento de cargos o de cita a la Corte de Migración. A la que me mandaron. Sí, señor. Bueno, abogado, muchísimas gracias, Gerber, también por habernos acompañado. Y bueno, ya escucharon, recordemos que lo que acaba de decir el abogado, que si tienen esta cita, por favor, no dejen de ir porque va a ser peor lo que puede pasar donde no asistamos.